Gracias por estar en esta sección Contraste de Observatorio aquí en TV UNAM. Esta noche nuestra conversación es sobre la evaluación al desempeño docente, sus retos y desafíos. Están ya en nuestro estudio dos expertos que hemos convocado a esta conversación: Olac Fuentes Molinar, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, y la doctora Elsie Rockwell, del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB del Instituto Politécnico Nacional. Antes de iniciar nuestra charla, vamos a ver una breve cápsula sobre el tema que nos convoca esta noche y ya regresamos. Contraste. El 26 de febrero del año en curso, fue publicada una reforma de los artículos 3º y 73º de la Constitución Política. El cambio legal modifica los mecanismos para el ingreso al servicio docente, la promoción a cargos de dirección y supervisión, el reconocimiento y la permanencia al establecer concursos de oposición para garantizar la idoneidad de los conocimientos y las capacidades que correspondan. Hace, por tanto, obligatoria la evaluación para todos estos procesos. Además, se fortalece el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación al establecerlo como órgano constitucional autónomo y al ampliar sus facultades. La evaluación del desempeño docente es el tema políticamente más sensible de la reforma educativa, tal como lo muestran las movilizaciones de la disidencia magisterial en estados como Guerrero, Michoacán y Oaxaca en las últimas semanas. Y a la vez, la evaluación del magisterio es un tema complejo que requerirá de enorme precisión para ser, en efecto, una herramienta al servicio de la calidad educativa y no solo un instrumento de castigo o testimonial. Por eso es necesario profundizar en el análisis de ¿qué evaluar? ¿Sabemos cuáles son los conocimientos y capacidades idóneas que debe tener un maestro, director o supervisor? ¿Cómo se definirá ese perfil? Y luego, lo más difícil, ¿cómo y quiénes evaluarán? ¿Cada cuándo se debería evaluar a los profesores en servicio? Claro, estas preguntas tienen sentido si se parte de la idea, en la que al parecer existe consenso entre especialistas, de que no basta una prueba escrita para evaluar una tarea tan compleja como la de educar. La evaluación docente es nuestro tema central en la sección Contraste. Pues muchísimas gracias, Elsie Rockwell, por aceptar esta invitación de TV UNAM. Olac Fuentes, bienvenidos ambos, muchas gracias. Yo quisiera empezar un poco por acotar el terreno de la reforma. Los problemas educativos en México son complejos, como se decía en la cápsula, múltiples, y la reforma por la que se optó tiene que ver solo con un área, digamos, de los problemas, básicamente con la manera en que el magisterio accede al servicio, sigue en él. Y yo les pediría una primera caracterización de esta reforma que pone el énfasis en la evaluación. Elsie, si quieres. Bueno, yo creo que difiero un poco porque la base es garantizar la calidad de educación para los niños. Y esa es la bandera que todo el mundo ha levantado en relación con esta. La pregunta es si la evaluación es el camino para hacer eso. Por otro lado, no hay que olvidar que el artículo 3º nos rige en muchos otros sentidos también. Por ejemplo, no hay que olvidar la equidad en la educación pública gratuita para todos los niños. Olac. Yo pienso que es un tema central. Sin duda el maestro es el factor, entre otros muchos y en relación con otros muchos factores, más importante en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, esta sola reforma no cambia por necesidad la condición general del sistema, por lo menos en educación básica. Hay un momento que tiene que ser muy pronto en el que se tiene que hacer conciencia y tomar conciencia en quienes toman decisiones de que enseñar bien es muchas veces obstaculizado, desviado, se vuelve más improbable por cosas que el propio sistema educativo hace.
planes de estudio inmanejables, normas que vuelven banal buena parte del trabajo, y que eso hay que cambiarlo también. Es decir, el marco coercitivo en el que se da el desempeño, y que abriéramos el camino gradual, prudente, a una serie de otras reformas que le den espacio al buen desempeño. Dice Olac, habría que ir abriendo camino a otras reformas, hay que hacerse cargo de temas como los programas de estudio, en fin. Me refiero al hecho de que la evaluación se ha colocado como el instrumento idóneo, o más importante, ya nos dirás si desde tu punto de vista es el idóneo, para hacer realidad esta noción de calidad educativa que se incorporó efectivamente en la reciente reforma constitucional al artículo 3. ¿Qué implica este énfasis en la evaluación? Bueno, desde mi punto de vista, creo que el factor tiempo es fundamental. Es decir, evaluar por evaluar en este momento creo que simplemente va a provocar un caos en el sistema, ¿no? Y no se ha hablado del otro lado de lo que se necesita, en parte porque es mucho más difícil legislarlo, no tiene el impacto político que tuvo esta reforma, que es la formación docente. La formación docente y la garantía de las condiciones laborales y de trabajo de los docentes. Como sabemos, las escuelas están en condiciones muy desiguales, los maestros trabajan en situaciones muy desiguales, una gran cantidad, un porcentaje, no sé, 30%, algo así, simplemente no tiene plaza, están o contratados por interinatos o ahora, lo cual está pasando cada vez más, contratados por honorarios. Toda esta heterogeneidad y complejidad del sistema educativo hace muy poco posible simplemente ir a aplicar una evaluación, sea esta por examen o por observaciones, como se ha planteado, o por portafolios, de una manera próxima, inmediata, ¿no? En todo caso, habría que empezar estos otros caminos de mejoramiento de la calidad educativa y después evaluar en qué sentido esto ha rendido frutos y realmente ha llevado a una mayor calidad de la educación, ¿no? Se acaba de nombrar hace unos días ya a la Junta de Gobierno del fortalecido Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Es un proceso que está en marcha. El Congreso tendrá que legislar en los próximos meses pues todas las leyes secundarias que se desprenden de la propia reforma constitucional, e iremos a un ejercicio de evaluación. Aún no sabemos cuál va a ser. Yo lo que quisiera, precisamente aprovechando el conocimiento, la experiencia que ustedes tienen, es ir problematizando a qué nos estamos enfrentando, cuál es la evaluación, porque tengo la impresión de que en los medios de comunicación, en algunas voces, estas que rápidamente dijeron, el problema de la educación son los maestros, yo hago una película, demuestro que no hacen bien su trabajo, frente a estos que creen que la evaluación va a ser llegar a aplicar una prueba un día y decir, estos están capacitados, estos no, decir, frente a esa salida fácil, frente a ese diagnóstico superficial de qué elementos de la realidad, de la complejidad de esta selva educativa mexicana tendremos que irnos haciendo cargo, Olac. Bueno, lo primero es obvio, pero se lo olvida a mucha gente. Se evalúa el desempeño mirando el desempeño, ¿no? Hay que encontrar las maneras de hacerlo. No hay otros indicadores que no se relacionen con el desempeño que nos digan algo valioso, ¿no? Por eso hay que discutir, por un lado, ideas generales de este tipo. Yo pienso que toda generalización que se refiere a los maestros es por definición falsa.
¿no? Okay. Y en nuestro ambiente de discusión vamos de un polo que es el de que los maestros son un ejército de holgazanes y simuladores bien pagados, y que efectivamente hay que llegar con la cuchilla, y el otro, que también es muy frecuente, de que son un grupo prácticamente misional, ¿no? Siempre menesterosos todos, ¿no? Y ambos polos implican una deformación de la realidad. Y la evaluación tiene sentido por dos razones muy sencillas, según yo, relacionadas. Una, porque frente a esa idea de todo negro, todo blanco, en 1.2 millones de maestros que tenemos en educación básica, hay los muy buenos, los medianos que van mucho por la norma y la presión, y los que nunca debieron haber sido maestros. Y el gran problema es que eso se sabe en quienes están cerca de ellos, en la escuela, pero el sistema no lo sabe y tiende a tratar a todos por igual. Y en tratar a todos por igual le da cancha, por decirlo de esa manera, a quienes no tienen mucho aprecio por el trabajo, y crea un ambiente que quita estímulo e impulso a los que lo quieren hacer lo mejor que pueden. Elsie, la complejidad, la diferencia, las cantidad de realidades distintas en las que trabaja el maestro no puede ser un dato que se haga a un lado para plantearse qué evaluación. No, por supuesto que no, ¿no? El ser buen maestro en una comunidad indígena requiere capacidades muy distintas al ser un buen maestro en la Roma. Es decir, mucho de lo que... Bueno, yo he pasado gran parte de mi vida observando el desempeño docente. Y en ese sentido puedo decir que no he llegado así a la posibilidad de acordar un perfil único para el buen maestro. Lo que se ve es una buena relación entre determinados maestros y el grupo, porque siempre el trabajo es co-construido entre maestros y estudiantes. Y eso se da de mejor manera entre algunos maestros y algunos estudiantes que entre otros. Y evidentemente, pues, me quito el sombrero ante los buenos maestros, porque es un trabajo dificilísimo de realizar eso, de convocar a estos chicos a trabajar en algo que deben aprender por obligación. Entonces, de acuerdo, están los otros. Yo agregaría otro grupo a los que menciona Olac, que son los nuevos maestros, los maestros que han ingresado dentro de pocos años y que carecen de la experiencia para manejar el grupo, como se dice, es decir, toda una complejidad de capacidades emotivas, físicas, de personalidad, además de cognitivas, para poder trabajar con estos niños. Y lo que requieren es más experiencia acompañados de gente que sabe hacerlo, que no somos los expertos en educación, sino los buenos maestros. En este caso, estos nuevos maestros, pues la tendencia del sistema es contratarlos y mandarlos a la escuela más remota, o darles el grupo más grande, o darles el primer grado, que es el más difícil, etc. Entonces los ponen a prueba a los nuevos, de una manera que no está propiciando una formación que requieren obtener en la práctica, como cualquier profesionista lo tiene que obtener en la práctica, más allá del momento de titulación en una institución, ¿no? Estamos, ya lo ve, hablando de evaluación educativa, de los retos que implica pasar de la letra constitucional a tener buenas prácticas en esta materia. Lo primero que nos están señalando los especialistas es toda generalización de la situación de los maestros
lleva a distorsionar la realidad, y por otro lado hay muchas variables de la forma en que opera el sistema que van más allá del maestro en sí, que inciden por supuesto en los resultados del desempeño docente, en la práctica de la enseñanza misma. No se vaya, vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida a esta conversación sobre la evaluación al desempeño de nuestros maestros.